Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este sería el cuarto encuentro, cuarto seminario de esta diplomatura que cursamos en la Universidad de San Isidro, 20, y que hemos dado en titular Diplomatura en Derecho Social, Movimiento de los Trabajadores y Cultura del Encuentro. Ustedes saben que son 13 encuentros semanales que venimos desarrollando eh, como un ámbito de reflexión desde la centralidad del trabajo y hacia otros contextos y periferias de nuestras sociedades. Bueno, la verdad que hoy vamos a tener, eh, espero que estemos a la altura de nuestro visitante, bueno, un prestigioso jurista y una persona que tuve la suerte de conocer poco tiempo antes de lanzada la pandemia, y a partir de ahí creo que se generó un lazo de intercambio y por mi parte de afecto muy importante. Antes, quien no conoce a David Duarte, ¿no? Bueno, hablar de la... Dice que en realidad es un tiempo pasado hablar de su carrera judicial, pero bueno, en la que demostró su compromiso inalterable con el derecho del trabajo, con los trabajadores y con una visión tutelar y amplia del derecho del trabajo. No conforme con eso, una vez estuvo de entrar en... Habrá entrado David en un régimen previsional, pero no en la pasividad de ninguna manera. Ahí conocimos al David de esta segunda etapa, que se metió con todo, con los nuevos temas que nos preocupan a todos y a todas y a quienes de alguna manera nos vinculamos al mundo del trabajo, ¿no? Tuvimos la suerte de escucharlo en una jornada sobre el trabajo en plataformas, en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, en otras oportunidades, como dice Álvaro, los famosos almuerzos de Álvaro, los famosos almuerzos semanales, que Álvaro era más habitué que yo, pero bueno, estamos ante un jurista de primera línea, una gran persona, una persona dedicada a la docencia a lo largo y a lo ancho del país. Sería muy larga la explicación o leer un currículum de en qué universidades y en qué lugares David hoy se encuentra desarrollando, analizando y tratando de desentrañar los aspectos más importantes del trabajo mundial, no solo desde el punto de vista de la perspectiva legislativa, jurisprudencial. Quiero que lo escuchen porque es una de las personas más informadas al respecto, sino además que ha demostrado su compromiso siempre con un sector. Es lo que es un compañero que hoy dirige La Causa Laboral, que es una revista, la revista que algunos conocen y tienen oportunidad de leer, de la Asociación de Abogados Laboralistas, y que siempre nos honra con esa mirada tan aguda y tan crítica de la sociedad actual que nos conduce a entender algunas cosas que están más allá y por encima de la normativa y de la legalidad. Así que David, vuelvo a agradecerte. El tema que en realidad habíamos planteado para hoy es el tema de conflictos colectivos, ¿no? Es un tema, bueno, como vos sabés, central en la construcción y en la historia del derecho del trabajo. Es difícil abordarlo en general, pero
por lo menos demos empezá por donde quieras, sentite como en tu casa, y bueno, después vamos a interrelacionarnos, porque bueno, si bien hay colegas, siguen entrando, estamos ante trabajadores que viven y que luchan todos los días por un mundo mejor, ¿no? Así que ahora sí te dejo en el uso de la palabra, David. Bueno, muchas gracias por la presentación, yo diría bastante generosa, pero bueno, me siento a gusto, al menos en esta ocasión, de compartir algunas reflexiones sobre el tema de conflicto colectivo. Uno lo asocia enseguida al concepto de huelga como forma de expresión del conflicto, y que por lo tanto esto siempre está, digamos, a la hora de tratar de definirlo o tratar de explicar qué significa o qué es la huelga, terminamos como recortando, ¿no? Es decir, una definición legal. Si la ley se pone a definir qué es huelga, luego los jueces, a la hora de definirla, obviamente que van a dejar afuera algunas expresiones propias de un conflicto que se da en el ejercicio, diría yo, de una libertad. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que pensar cuando hablamos de huelga, antes que un derecho, hablar de el ejercicio de una libertad. Luego vamos a precisar un poquito esto que acabo de decir, pero voy a citar a Bertolt Brecht cuando decía: al río que todo lo arranca, todos lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime. En su momento, y siempre una de las críticas que se le ha hecho al primer peronismo, fue que en la Constitución del 49 no estaba la palabra huelga. No estaba reconocido como derecho de huelga, y ahí explicaba Sampay que era la huelga como algo antiderecho, algo que en realidad era una libertad que estaba implícita en los derechos de las personas, un derecho público, era similar a la resistencia a la opresión, o sea, el ejercicio de una libertad como resistencia a la opresión. Y esa expresión, claro que no estaba prohibida la huelga, sino que no estaba consagrada en esa Constitución. Y el debate que se generó en torno de esta inexistencia, por lo menos allí en el texto constitucional del 49, omite hablar de todos los derechos que estaban reconocidos en esa Constitución, inclusive el derecho de propiedad en función social y la distribución que había en cuanto a los recursos naturales, y esto que de alguna manera hoy nos vuelve como una necesidad en términos de qué hacemos con la deuda externa, ¿no? Pero bueno, la cuestión que en ese momento era un momento bisagra en el mundo, tendiente al reconocimiento de derechos y libertades, porque estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y empezaban a reconocerse derechos humanos fundamentales. A partir de ahí aparece el concepto de libertad sindical como un derecho humano fundamental. Si bien este ya estaba forjado en la Organización Internacional del Trabajo, digamos, como derecho, como una expresión del colectivo, hay algo muy interesante que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos huelga, como algo fundamental en la construcción de lo que se llamó la invención de lo colectivo. Es decir, el derecho colectivo tiene tres expresiones: la organización sindical, el conflicto y la negociación, y como consecuencia el convenio colectivo de trabajo. Estas tres cosas, es decir, asociación sindical, huelga, conflicto y convenio colectivo de trabajo, son las tres patas que sostiene el derecho colectivo. Y si hay algo que en el derecho ha sido una invención propia del movimiento de trabajadores del siglo XIX, ha sido la invención de lo colectivo. En Argentina, la primera huelga que obtiene un convenio colectivo, un acuerdo colectivo, es de 1875. Una huelga que lleva adelante los trabajadores tipográficos, que eran los que armaban los cajones de tipos de imprenta,
y le hacen una huelga a un diario que se llama El Nacional, y esta huelga, lo primero que hace el dueño del diario es despedir a todos los trabajadores, y claro, ahí lo que sale a buscar trabajadores tipográficos, la sociedad tipográfica que aglutinaba a estos trabajadores, era su primera medida de fuerza, sí, ya masiva y contundente, y no consigue ningún trabajador tipográfico porque había una solidaridad del colectivo de gráficos muy, muy fuerte. Se va a buscar tipográficos a Uruguay, y los trabajadores uruguayos le responden al dueño del diario El Nacional: nosotros, en solidaridad con los compañeros tipográficos de Argentina, no vamos a prestar ni un solo brazo para que vayan a trabajar al diario El Nacional. Con lo cual, el dueño del diario Nacional se tiene que sentar a negociar un convenio, un acuerdo muy importante, porque significaba la reducción de la jornada de 15 horas a 12 horas, la posibilidad de que los niños y mujeres no estén en contacto con las tintas. Algo que se sabía, porque las tintas en ese entonces tenían mucho contenido de plomo, como tenían alcohol, se evaporaba, el plomo se volatizaba y el plomo ingresaba a los alvéolos del pulmón, y esto contaminaba la sangre, provocando cáncer de pulmón, leucemia, una serie de trastornos de salud. La cuestión es que esto que aparece en Argentina como primera vez era algo que tenía que ver con un desarrollo mundial del siglo XIX del colectivo de trabajadores. Si uno lo remonta en la historia, van a encontrar, hoy que es el Día del Inmigrante Italiano, en el derecho romano, anterior, digamos, más o menos allá por la altura de 300 y pico antes de Cristo, había una diferencia social muy fuerte entre los patricios y los plebeyos. Los patricios eran los que mandaban Roma, tenían el derecho a juzgar la sociedad por la moral de los mayores. El tema es que no había una norma escrita. Los plebeyos protestaban por esto, porque al no tener norma escrita y la moral de los mayores era el que decidía los conflictos entre las personas, empezaron a hacer lo que se llamó secessio plebis, es decir, todos los plebeyos se retiraban a los 7 montes que rodean Roma y no prestaban ni un solo brazo a la actividad de la ciudad de Roma, y obviamente los patricios no lo podían sostener mucho tiempo, con lo cual se quedaban sin pan, sin el zapatero, sin el tendero, y todo esto obviamente llevó a que se dictara la primera ley, que era la ley de las 12 tablas. Pero eso, que era la secessio plebis, es muy diferente al concepto que aparece en el siglo XIX como una expresión del colectivo de trabajadores. Y la diferencia es la organización sindical, es decir, cuando los trabajadores se empiezan a organizar para la defensa de sus intereses de vida y de trabajo. Y esto creo que es lo más importante. Es decir, la construcción del colectivo de trabajadores que se dan una identidad, que se juntan, que se reúnen para la defensa de sus intereses. ¿Qué intereses? Los intereses del colectivo laboral, pero que no solo involucra la defensa del mejoramiento del salario, sino de las condiciones laborales. Cuando decimos condiciones laborales, apuntamos a todo lo que viene del contrato de trabajo, es decir, aquello que apunta no solamente al salario, sino también a la jornada de trabajo, el concepto de jornada no como el valor, no es decir cuánto vale la hora de trabajo, sino lo que está vinculado a la salud, la protección de la integridad psicofísica de la persona, es decir, limitación del tiempo para poder tener esa distribución que reclamaban los trabajadores allá en el siglo XIX, de tener 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas para descansar. Y esta distribución de 8, 8 y 8, 8 por 3, es algo que se logra y se conquista en el primer convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo, donde esta manifestación, digamos, de los trabajadores, que costó la vida de muchos trabajadores. Recordemos que el 1 de mayo se conmemora el asesinato de un grupo de trabajadores que había participado de una huelga y una marcha masiva de reclamo de las 8 horas de trabajo. Esto, que forma parte de la historia del concepto huelga, de qué significa la huelga, obviamente que
debemos entenderla y yendo a esta idea de libertad, voy a citar a un autor que realmente es interesante en cuanto a esta asociación que hago de la huelga como ejercicio de una libertad. Foucault decía que la libertad es una práctica. En consecuencia, siempre puede haber, de hecho, una serie de proyectos que apunten a modificar algunas coacciones, a flexibilizarlas e incluso a romperlas. Pero ninguno de esos proyectos puede, en virtud de su mera naturaleza, garantizar que la gente ha de ser automáticamente libre. La libertad de los hombres o mujeres nunca es asegurada por las instituciones y las leyes que tienen por función garantizarla. Esa es la razón por la que se puede, en los hechos, eludir la mayor parte de dichas leyes e instituciones, no porque sean ambiguas, sino porque la libertad es lo que se debe ejercer. Esto de este concepto de libertad nos lleva a la idea de que la palabra huelga, que está en la Constitución Nacional, no tiene mayores explicaciones. Es decir, se reconoce a los gremios recurrir a la huelga. Luego habla de recurrir a la conciliación y el arbitraje y el convenio colectivo de trabajo. Pero lo importante es que el concepto como derecho constitucional reconocido reconoce una libertad y como tal no la define la ley. Y hace muy bien en no definirla, porque cualquier definición que nosotros intentemos hacer de ese concepto, lo que va a hacer es limitarlo, lo que va a hacer es coartarlo. Por lo tanto, es importante asociar la idea de la huelga como el ejercicio de una libertad. ¿Una libertad de quiénes? Del colectivo de trabajadores. Esto es muy importante y formó parte del debate constituyente del año 57. Es decir, primero, nosotros hablamos de la Constitución del 49, que reconocía los derechos de los trabajadores, de la niñez y la ancianidad, además de los artículos 39, 40 y 41, el reconocimiento de y la justicia social bastante extenso, pero que esto fue abortado por un golpe militar sanguinario, con bombardeos y asesinato de personas. Esto lo que genera es que a través de un golpe militar se deroga esa constitución y se vuelve la constitución del siglo XIX. Es decir, una constitución de contenido liberal que no tenía derechos sociales reconocidos. Se llama, ese gobierno de facto llama constituyentes, no se ponen de acuerdo de redactar una constitución social nueva y lo único que acuerdan es insertar, yo diría injertar, hicieron un injerto de derechos sociales en una constitución liberal, se introducen derechos sociales. Y esto es un problema porque no es una constitución actualizada por lo menos a lo que era la mitad del siglo XX, sino una constitución del siglo XIX donde se reconoce derechos de la burguesía y simplemente de aquellos que tenían propiedad y no derechos de la mayoría de las personas. No me voy a detener en el detalle constitucional del por qué digo esto, pero si ustedes observan el preámbulo dice nos los representantes, para nosotros y para nuestra posteridad. Es decir, la Constitución está redactada para los representantes. El artículo 22 de la Constitución dice el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. ¿Y quiénes eran los representantes? Era la oligarquía, eran los que tenían el poder en ese momento. Obviamente que ahí no estaba el gaucho, el criollo, el negro, el indio, el mestizo, no existía en esa Constitución. Por ende, fíjense que el artículo 15, que habla de abolición de la esclavitud, dice expresamente que una ley reconocerá las indemnizaciones que correspondan. El primer día que lo leí dije, uy, qué bueno, ¿le reconocieron una indemnización a los esclavos? No, la indemnización a las personas que tenían propiedad sobre otras personas a las que le calificaban como esclavos. Reconoce un derecho de propiedad anterior a la Constitución Nacional, lo cual es una aberración. Pero, claro, algunos constituyentes, algunos constitucionalistas señalan que eso nunca se llevó a la práctica, esa ley nunca se dictó. Bueno, pero la barbaridad es que está escrito y sigue vigente. Pero esto, ¿por qué lo señalo? Porque esa Revolución Francesa, a la cual se reconoce los derechos de libertad, los derechos de fraternidad e igualdad,
Es una constitución creada por la burguesía. La burguesía que eran aquellos que eran propietarios, que tenían mucho capital, pero no tenían poder en ese gobierno de la monarquía absolutista. Es decir, había el clero, los militares y los que pertenecían en las cortes, pero no existía en ese ámbito la representación de la burguesía. Y la Revolución Francesa no lo hizo la burguesía, sino que lo hizo el movimiento popular, es decir, los trabajadores. Si ustedes ven en las fotos, las imágenes que hay, aparecen personas con tridentes, con palas, con picos, con garrotes, pero ahí no estaban las personas que después iban a pertenecer al Congreso, porque en el Congreso no estaban los trabajadores. En el Congreso estaban la burguesía. Por eso el derecho social es algo propio de la construcción que nace con esa Constitución de México de 1917, donde reconoce los derechos laborales a nivel constitucional. Y 2 años después se expresa internacionalmente con la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Es ahí cuando empieza a desarrollarse el concepto de derecho del trabajo y obviamente el reconocimiento del derecho colectivo en esas 3 patas que había mencionado. Pero fíjense ustedes la importancia de reconocer primero este concepto como concepto de libertad. El otro concepto que uno podría pensar cuando empieza a buscar alguna definición, van a encontrar muchísimas definiciones de huelga, pero vuelvo a retirar, cuando aparece una definición, tengan cuidado porque cualquier definición lo que hace es limitar el ejercicio de esta libertad. Ahí, por ejemplo, encontramos que a la huelga considerada como una autotutela, es decir, la autotutela que tienen los trabajadores de recomponer las condiciones laborales, conseguir a través de esa autotutela la posibilidad de sentarse a negociar, como hicieron esos trabajadores tipográficos para que el director del diario El Nacional se siente a negociar las condiciones laborales y el producto de eso que es el convenio colectivo de trabajo. Estas 3 patas son las que sostienen el derecho colectivo y por lo tanto lo que motoriza esto es precisamente la huelga. Es muy importante tener presente que forma parte esencial del derecho colectivo, es la expresión, es decir, la acción colectiva es la expresión del movimiento obrero organizado, es decir, a través de las entidades que lo representen, es una acción de los trabajadores tendiente a la protección de los derechos e intereses. Esta idea, obviamente, que viene como derivada de ese concepto de libertad sindical, tenemos que tenerla presente porque a la hora del debate constituyente del año 57, que es el texto actual, digamos, que tiene nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, que se divide en 3 partes. Tiene una parte de derechos individuales de los trabajadores, una segunda parte de derechos colectivos y una tercera parte de derechos de la seguridad social. Estas 3 fragmentos uno podría pensar, bueno, a ver, ¿cómo están divididos? Dice como un texto, digamos, introductorio, el trabajo en sus diversas formas gozará, o sea que utiliza un imperativo, gozará de la protección de las leyes. Ese imperativo va dirigido a los 3 poderes del Estado, porque la primera parte de la Constitución son derechos y garantías de cada una de las personas que habitan nuestro territorio. Por lo tanto, esos derechos y garantías están reconocidos a cada una de las personas y se le impone al poder para que los cumpla, para que los realice, cada uno en su función, es decir, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y les dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador, no dice al trabajador y al empleador, al trabajador. Esto es muy importante porque ahí es donde después en un fallo llamado Bisotti, la Corte dice, el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. La pregunta, ¿preferente respecto de quién? Y del empleador, ¿de quién va a ser? Del empleador, del Estado y de quien sea. El trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. Esto es muy importante porque se diferencia del texto del 14, que dice los derechos aquí reconocidos son conforme las normas que reglamentan su ejercicio. Ahí deja un campo de acción al legislador cuando reglamenta los derechos. Pero cuando va a los derechos laborales, le dice al legislador, señor, usted tiene que tutelar al sujeto de preferente tutela.
Y ahí al trabajador individualmente considerado le reconoce el derecho a la organización sindical libre y democrática reconocido por la simple inscripción en un registro. Esto es un derecho que tiene en cabeza cada uno de los trabajadores, porque uno cuando habla de derecho colectivo y reconoce esta idea de las tres patas que lo sostienen, hay algo previo a lo que es la entidad sindical, que es la voluntad de los trabajadores en querer organizarse para la defensa de sus intereses. Cuando no existe una entidad sindical, hay una voluntad de querer juntarse, de querer organizarse para reclamar las diferencias que tienen y esa posibilidad de concretar el interés de ese colectivo. Para eso, obviamente, tienen que hacer la organización sindical. Pero fíjense cómo ahí la Constitución le reconoce a cada uno de los trabajadores. Luego, en la segunda parte, cuando dice se reconoce a los gremios, y habla de recurrir, bueno, a la huelga, a la conciliación, al arbitraje y la posibilidad del convenio colectivo de trabajo, cuando utiliza la palabra gremio, le está reconociendo al grupo de trabajadores que represente al colectivo, sea por su profesión, arte, oficio, y no a una entidad sindical determinada. Esto también es importante porque fue parte del debate constitucional. Cuando los constituyentes, por lo menos la comisión redactora, que estaba, bueno, entre ellos Bravo y Huckleberry Berry, que fueron la voz cantante, digamos, en el debate constituyente, allí Palacios, que fue el primero que levantó la mano, dice, ¿pero cómo? Un derecho del gremio. No, esto tiene que ser derecho de los trabajadores. Entonces, otro le responde, no, no puede ser un derecho de los trabajadores porque no existe la huelga de un trabajador. Eso es otra cosa. Ahí otro dijo, no, pero no pongamos la palabra sindicato, porque si ponemos la palabra sindicato vamos a limitar solamente a aquellos que están reconocidos por el Estado y cualquier otra expresión que pudieran expresar un colectivo de trabajadores no estaría reconocido. Hablemos de gremio, que en todo caso es una palabra más amplia, genérica, que involucra a toda organización de trabajadores en la defensa de sus intereses. Este debate, obviamente, fue cerrado, se votó y se eligió la palabra gremio y se excluyó la palabra sindicato y se excluyó la palabra trabajadores. De esa manera, al quedar redactado así, nunca fue interpretada por la jurisprudencia hasta un caso llamado Orellano, que yo después voy a tratar de volver, si es que tenemos tiempo, y hablar en detalle de este fallo de la Corte, donde la Corte, sin que sea tema de debate a resolver, se pone a interpretar la palabra gremio y además lo hace apartándose del debate propio de los constituyentes, citando a los constituyentes, haciéndole decir a los constituyentes lo que estos no dijeron, y lo que es peor, diciendo lo siguiente, que no se pusieron de acuerdo, cuando en realidad si no se hubiesen puesto de acuerdo no existiría el 14 bis. Por lo tanto es una tontería lo que dijo la Corte, además de pensar que la Corte por ley está integrada por 5 miembros, de esos 5 miembros votaron solamente 3, con lo cual uno puede también empezar a pensar en su falta de legitimidad en cuanto a una interpretación constitucional, porque una cosa es poner una desestimación sin mucho argumento, con lo cual el Código Procesal habilita la posibilidad de que la Corte desestime recursos, lo cual eso no requiere demasiada investigación jurídica, pero cuando interpretar el texto constitucional en manos de solamente 3 personas, representando a millones y millones de habitantes que tenemos en el pueblo argentino, a mí realmente me resulta gravísimo. Pero bueno, es lo que dijo la Corte y le reconoce a las entidades sindicales que tienen personería gremial y aquellas entidades sindicales simplemente inscriptas. Esto es lo que dice el fallo. El problema es los argumentos que utiliza el fallo. Digo que es un problema más allá del resultado, ¿no? Ese resultado es claro. Igual no era el tema de debate, no era el problema que había que resolver. Se metió a resolver una cuestión que realmente generó más problemas que soluciones. Luego hay un fallo de la Sala 9, muy bien fundado, es muy extenso, voto del doctor Pompa, que realmente es recomendable su lectura para aquellos que tienen paciencia y leerlo con profundidad. Pero volviendo al tema,
porque esto implica, bueno, quién es el titular del derecho de huelga, pero volviendo al debate constituyente, que si ustedes quieren, yo lo tengo en PDF, el debate constituyente del párrafo donde los constituyentes debaten esta discusión. Si quieren, yo después se lo puedo pasar a Juan Manuel y si quieren para que lo tenga, para aquel que quiera profundizar sobre el tema, y lo lea directamente, no a través de mediadores, porque a veces los mediadores, los comunicadores que median en un discurso suelen tener subjetividades. Entonces, retomando y volviendo y reiterando, nosotros necesitamos de estas tres patas que son indispensables para el derecho colectivo: el sindicato, la negociación colectiva y la expresión de la acción colectiva, que la traducimos en la palabra huelga. Por lo tanto, hablamos de autocomposición o autotutela del derecho colectivo. Así lo expresaba un autor llamado Esmir Udiarte, un autor uruguayo, pero que realmente prestigioso, del cual también es interesante leer lo que él dice sobre el tema huelga. ¿De dónde viene la palabra? Viene de holgar, pero no se toma tanto como concepto. Yo creo que ya tiene identidad, tiene una, diría yo, una autodefinición por parte del derecho colectivo, y esa expresión o asociado a holgar, en realidad creo yo que es una forma de calificación despectiva, porque se aparta de la idea o concepto de autotutela. Y por otro lado, hay otra palabra que quizás si alguno ha tenido contacto con textos o algún brasileño, van a encontrar la palabra greve, y es derivado de los movimientos de trabajadores en Francia, que se reunían en una pequeña isla que se fue formando en el medio del Sena, que atraviesa París, y que ahí se reunían los trabajadores, donde iban los empleadores a contratar trabajadores. La greve era por la gramilla, el barro que se juntaba ahí, y cuando se hacía huelga se juntaban allí los trabajadores. De ahí viene el derivado de la palabra greve, o la greve, como dicen en Francia y en muchos países, inclusive en Brasil. La idea, en realidad, como expresión, digamos, ha tenido una evolución histórica bastante sinuosa, ¿no? Desde el punto de vista de la respuesta estatal frente a la huelga, por lo menos en Argentina, fue calificada de delito, fue perseguida, inclusive la ley de residencia deportaba a los extranjeros que participaban de una huelga, se le entendió como un ilícito civil. Había bastantes cuestiones realmente extrañas, porque por un lado se la descalificaba, pero se la usaba para, en el contrato individual, despedir trabajadores. Hay un fenómeno bastante extraño, porque a principios del siglo XX, allí Vialet Masset, en el Código de Trabajo, en el proyecto de Código de Trabajo, introduce un capítulo a la huelga y la reglamenta a la huelga, lo cual para ese entonces, que era considerado delito, era un avance impresionante. Considerar en 1904 la regulación de la huelga para que los trabajadores pudieran expresar sus defensas de autocomposición. Pero la idea, en la cual obviamente este desarrollo, la huelga igual siguió, porque los trabajadores, en la medida que ven afectados sus derechos, van a seguir planteando la modificación de estos, y obviamente cuando los conflictos o los problemas de huelga llegan a la justicia, es porque la huelga se perdió. Es decir, hay un fenómeno donde prima las cuestiones de hecho. Es decir, cuando una huelga es exitosa, porque el movimiento de los trabajadores tiene poder de conflicto y logra sentar a negociar al empleador, no es necesario la intervención del Estado. No es necesario la intervención de la justicia para reconocer esto como un derecho. Es decir, la posibilidad de que el movimiento obrero lleve este terreno es precisamente
la invención de lo colectivo como fenómeno de construcción jurídica, construcción normativa, es decir, crean ley para la relación de las partes que va más allá de lo individual. Hay un concepto muy importante que hay que tener en cuenta en el derecho del trabajo. Hay dos cuestiones que son fundamentales en la estructura de la relación de trabajo, que hace al derecho del trabajo, la relación jurídica entre un trabajador y un empleador, que lo distingue de cualquier otra relación jurídica. En ese entonces, en el siglo XIX, la relación jurídica era la locación de servicios. Era como el alquiler de personas. Ahora, cuando Supiot cuestiona esto y dice, aquí, si destruimos el derecho del trabajo, no tenemos respuesta frente a la problemática que genera esa relación jurídica desigual. Y esa relación jurídica desigual son dos cuestiones fundamentales, las cuales se necesita de normas que vayan por fuera del contrato e intervengan en ese contrato. Por un lado es lo que se llama subordinación o dependencia, o subordinación jurídica, es decir, la persona cuando entra a un contrato de trabajo, en realidad se somete a la dirección, organización y poder disciplinario de otro. No hay una relación jurídica similar a esto. Es decir, el trabajador va a buscar salario, entra allí sometido, resigna libertad, no tiene la libertad suficiente que puede tener en cualquier otra relación jurídica. El derecho del trabajo regula, interviene, pero no lo suficiente, porque la realidad de ese trabajador que resigna libertad en esa relación individual necesita de una norma que lo proteja desde afuera, mejorando las condiciones de trabajo, haciendo respetar la jornada, haciendo respetar aquellas cosas que tienen que ver con la integridad psicofísica, es decir, su salud, descansos y otros derechos que puedan surgir de las condiciones laborales. Pero otra cosa más, que es algo que surge de ese contrato, que es poner el cuerpo. Es el único fenómeno como relación jurídica donde la persona se da a sí misma. Es decir, uno pone el capital y el otro pone el cuerpo, porque muchas veces se escucha, ¿qué es lo que pone el trabajador? La energía psicofísica. Pero yo no puedo separar la energía psicofísica de su integridad psicofísica. Es decir, yo no puedo separarlo como si eso fuera algo que lo saco de algún lado. El empleador saca del bolsillo el dinero para poner en la producción. El trabajador lo que saca es su cuerpo. Es decir, está poniendo su vida, ¿no? Y por lo tanto, esto también necesita de una regulación. Y Supiot dice, el trabajador se libera en lo colectivo. Es decir, la liberación del trabajador se da a través de la organización sindical, a través de lo que el sindicato pueda exigir o plantear condiciones o mejoramiento de condiciones de trabajo. Por eso es muy importante la organización colectiva en la realidad de los trabajadores, porque el trabajador individualmente considerado está solo y abandonado y obviamente en una relación desigual. Y esto obviamente se da más de hecho que de derecho, porque derechos tiene. ¿Y cuándo aparecen? Cuando lo despiden y va a haber un abogado y dice, ¿y vos cuánto ganabas? Ah, pero el convenio dice tanto. ¿Y cuántas horas? Y yo trabajaba tantas, pero ¿cómo? Claro, y después clarísima, con muchos años de litigiosidad, es decir, cuando llega la sentencia, llega tarde, donde ya no pasa nada. Ahí es donde creo que el derecho colectivo puede aventajar muchísimo, primero bajando la litigiosidad, es decir, la litigiosidad individual, porque la litigiosidad individual no soluciona los problemas de diferencia social. Si hay algo que reconoce como distribución del ingreso es precisamente el derecho colectivo. Es decir, el conflicto, la negociación y el convenio colectivo es un derecho de la distribución. ¿Qué distribuye? Distribuye riqueza, porque el conflicto es lo que genera distribución de riqueza. Si hay un fenómeno que se da importante a partir del 2013 en adelante, es la abundancia de negociación colectiva que se dan todos los años. Uno podría decir, no, pero son las políticas públicas, como yo la escuché decir en algunos discursos. En realidad es que hubo negociación colectiva todos los años, y hubo paritaria, y hubo aumentos salariales porque había negociación entre sindicatos y empleadores. Y esto posibilitó recuperación del salario que se perdió a partir de diciembre del 2015 y que fue perdiendo, obviamente, y entramos a diciembre del 2019 con un nivel salarial deteriorado, con problemas realmente serios en cuanto, digo en términos generales, ¿no? Porque hay actividades que tuvieron buena recomposición salarial,
bueno, el ejemplo que podemos dar de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, pero que, bueno, esto ha permitido también un mejoramiento de los salarios. Pero cuando hablamos de condiciones laborales, no solamente hablamos de salarios. Y aquí volvemos nuevamente a esta idea de distribución, porque la distribución no es solamente en el intercambio salarial, sino también de mejoramiento de las condiciones, con lo cual hay que invertir capital para tutelar y proteger la integridad psicofísica de la persona que trabaja, y lo vemos ahora con la pandemia. Fíjense cómo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en La Cava, encontramos esta disyuntiva entre presencialidad y trabajo remoto, y sin embargo la opción por la presencialidad no está correspondida con suficiente cantidad de vacunas para los docentes, las condiciones, las burbujas que se pinchan, y esto obviamente a esos trabajadores los desprotege. Yo tenía sobre esto, a ver cuánto tiempo, sí, tengo tiempo, después voy a citar dos fenómenos muy importantes, y vuelvo nuevamente sobre esto, pero ya que lo menciono, lo cito, que es que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación el año pasado hizo un paro nacional sanitario. Es decir, la Corte estaba en total silencio. Es decir, frente a este fenómeno, yo recuerdo, Diana Gañal estaba preocupada por esto, había hecho algunos protocolos, había algunos compañeros de su Cámara que no estaban de acuerdo con estos protocolos, los jueces no sabían muy bien qué hacer frente a la pandemia, la Corte no decía nada. Ahí la Unión de Empleados de la Justicia larga el paro nacional sanitario, y esto generó toda una discusión y un debate, y en realidad tiene que ver con la protección de la salud de las personas. Es decir, la idea, ¿no? Por eso yo decía que no es solamente una cosa de mejoramiento del salario, es mejoramiento de las condiciones de trabajo, lo cual incluye la protección y tutela de la salud. Es decir, frente a esta peligrosidad, el paro nacional sanitario que llevó adelante Piumato fue realmente en defensa de la salud de los trabajadores judiciales. Pero esto no fue solamente Piumato, también hubo otro, por ejemplo, otro caso, pero eso ya fue un caso que tramitó en el Juzgado Federal de San Juan, del 25 de marzo del año pasado, de la Unión de Obreros de Empleados Plásticos, donde también se fue adelante con una medida de fuerza porque se habían despedido trabajadores en los cuales mientras se decidía si la actividad era esencial o no era esencial, la empresa había intimado para que se presenten a trabajar, y ahí el sindicato dijo no, vamos a llevar adelante una medida de fuerza en protección a la salud de estos trabajadores, y que se defina si nuestra actividad es esencial o no es esencial, y en todo caso que se activen los protocolos adecuados. Recuerdo otro caso que no es de la pandemia esta del COVID, sino que es de aquella, no sé si se acuerdan, la H1N1, que en su momento, si uno veía los medios masivos de comunicación, como decían, de los contagios y los problemas que esto traía, y ahí la comisión interna de Terrabuzzi, Kraft Food, había llegado a una medida de fuerza, lo que hicieron fue una asamblea adentro del establecimiento, allá en el año 2009. Esa asamblea que se hizo dentro del establecimiento, la empresa lo que hizo fue a la comisaría, hizo una denuncia por ocupación, ¿no? Un delito, ¿no? Como ocupación, ¿por qué? Porque le había dicho, bueno, ustedes no hacen la asamblea acá, se tienen que ir del establecimiento. Como estaban en la asamblea, obviamente no acataron esta orden del empleador, y el empleador no solo sino que hace una denuncia penal. Es decir, esto de la criminalización de la protesta es algo que apareció ahora también con los trabajadores de frigorífico de San Nicolás. Es decir, muchas veces la respuesta criminal es una forma de destrabar, digamos, el conflicto, pero de una manera obtusa. Es decir, a través del derecho penal se utiliza una figura que obviamente nunca hay una sentencia condenatoria, pero para el caso muchas veces lo que hace es amedrentar, asustar a los trabajadores, y obviamente tienen que ir a buscar un abogado penal, lo citan a indagatoria en plena pandemia, cosas absurdas, ¿no? Pero fíjense ustedes muchas veces cómo es la respuesta de los empresarios frente a una medida de fuerza por parte de los trabajadores.
Cité estos casos, digamos así, porque estamos en época de pandemia, y que tenía que ver con esta de la defensa de las condiciones laborales. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar esta huelga, ¿no?, como una acción sindical que está relacionado también como un conflicto dentro de lo que es el colectivo de trabajadores y una forma también de solucionar los conflictos. Esta trivalencia, digamos, del 14 bis que reconoce a los gremios. Y obviamente la idea de que nos tiene que quedar en claro de qué es la huelga, tenemos que pensarla como un instituto de autotutela colectiva y un instrumento de la libertad sindical. Es decir, la huelga como un ejercicio de la libertad. Obviamente que hay distintas expresiones, que puede haber, por ejemplo, el estado de alerta y movilización, que a veces se expresa, un emplazamiento, un petitorio, una movilización, un acto público, el trabajo a desgano, el trabajo a tristeza, el trabajo a reglamento, los escraches, las asambleas, la denuncia ante el Poder de Policía de Trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo, un piquete, y a veces, y esto se ha visto en Francia, por ejemplo, la privación de la libertad de jerarquizados, gerentes, o bueno, que los encierran en el establecimiento y hasta que no se solucione el conflicto no los liberan. Pero bueno, estas son expresiones de la acción colectiva. Si la acción colectiva es algo muy importante de tener como concepto o abrevarlo, digamos, en la idea dentro de esta conceptualización del concepto huelga. La Organización Internacional del Trabajo, no hay una norma expresa que hable de huelga, no hay una norma expresa. Sí lo ha dicho la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical, ante denuncias o conflictos que se han presentado, han delimitado bastante el concepto, han reconocido esto como derecho, y en el año 2012 el sector empresario, representado por el gobierno inglés, el sector empresario de Inglaterra, plantea en la Organización Internacional del Trabajo que en la regulación de la organización no existía la palabra huelga y por lo tanto no debía reconocerse como derecho. Pero claro, ahí estaban pendientes como 25 denuncias de distintos países y tenían que resolver esas 25 denuncias. Y no era fácil sostener esto, porque detrás de esas denuncias contra los estados, lo que había eran personas privadas de libertad, personas perseguidas por gobiernos autoritarios. Es decir, el tema de los conflictos colectivos es algo que a nivel mundial está reconocido, pero también se encuentra a veces situaciones extremas. Recuerdo un colega que fue a hablar a Colombia sobre libertad sindical y lo pararon en la mitad de la charla y le decían, mire, acá la exclusión de la tutela y el reclamo de los derechos de tutela de los representantes sindicales se resuelve a los tiros y la gente muere. Tenemos un promedio de 50 representantes sindicales muertos. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué se puede hablar de derechos cuando la gente la matan? Entonces, frente a esto, uno tiene que también tener presente lo delicado del tema. Ahí el Comité de Libertad Sindical, y así como para hacer un vuelo rasante sobre los conceptos que ha utilizado, por ejemplo, se ha reconocido la obligación de dar un preaviso de la huelga. Nosotros tenemos una ley que reglamenta los conflictos de una manera indirecta, porque se llama conciliación obligatoria 14786, que establece un procedimiento, pero digamos, no es que cercena la libertad, pero sí lo que hace es darle un procedimiento y nunca se cumple, obviamente, el aviso previo. Es decir, en el fragor del conflicto tiene que ver también tanto la calificación de como decir si es o no esencial el servicio que se presta, y todas estas situaciones hay que entenderlas en el fragor de ese conflicto, quiénes son los que intervienen, en qué coyuntura, cuáles son los derechos que se reclaman. Es decir, no se puede a priori hacer calificaciones jurídicas porque seguramente se va a cometer errores.
La reglamentación de esto que se llama Ley de Conciliación Obligatoria no es un instrumento que es, obviamente que se utilizó en su momento como una forma de instrumentar la limitación de la huelga, pero que en definitiva lo que hace es obligar a las partes a sentarse a negociar, pero no le impone una solución, sino obliga a que se sienten a negociar. Y si no hay acuerdo, y negociar obviamente de buena fe, esto quiere decir que no se pidan cosas imposibles, sino cosas que puedan ser realizables. Puede ofrecerse ayudas, ¿no? Pero ahí viene lo que se llama heterocomposición, es decir, un tercero que interviene ¿por afuera de quién? De las partes. ¿Y quiénes son las partes? Bueno, las partes son los trabajadores y los empresarios, ¿no? Es decir, hay una forma de autocomposición de conflicto en la cual no hace falta que medie ese tercero, pero en este caso el Estado, cuando quiere y se le antoja, decreta la conciliación obligatoria. Y hay un plazo, los plazos que establece la ley, que hay que cumplirlos, y luego se renace, digamos, si no se llega a ningún acuerdo, renace nuevamente todas las expresiones que se habían dado anterior al conflicto. Y obviamente renace el conflicto. Pero bueno, la cuestión es que hay también en algunas entidades sindicales que tienen una reglamentación interna, ¿no? Como voto, asamblea, para respaldar la legitimidad de la medida de acción directa. Hay veces que tienen que ver con servicios mínimos y el tema de la garantía de libertad de otros trabajadores a poder realizar su tarea. Hay una película del neorrealismo italiano que se llama Compagni o Compañeros, recomiendo también verla porque es muy buena, es excelente. Ahí se ve, digamos, cómo aquellos que son convocados en momento de huelga a, obviamente, fracturarla y sustituir a los trabajadores en huelga por trabajadores temporarios que cubran esa actividad. Obviamente esto no está permitido porque es una forma también de limitar el ejercicio de derecho de huelga. Tenemos casos de algunas provincias donde se ha hecho esta reglamentación, inclusive con la actividad de la educación, y se la ha declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque las provincias no pueden regular en esta materia. Esto, si bien es una cuestión jurídica de fondo, tiene que ver con nuestra Constitución, hay un artículo que es el 75, inciso 12, que dice que se reconoce al Congreso de la Nación la regulación de los derechos de fondo, con lo cual incluye el derecho del trabajo. Dentro del derecho del trabajo está el derecho individual y el derecho colectivo. Y obviamente dentro del derecho colectivo está el tema de huelga. Por lo tanto, ninguna provincia puede regular en materia de huelga. Y esto es importante porque la mayoría de las provincias regula, y especialmente el Poder Judicial de las provincias. Es decir, las cortes provinciales regulan en materia de huelga de los trabajadores judiciales. Lo que es peor, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también muchas veces cuando ordenan el descuento de salario, que es una forma de amedrentar a los trabajadores, ahí está cercenando la posibilidad del ejercicio de huelga. Yo recuerdo el texto de la ley del 74, el texto original, ¿no? Participó activamente allí la Confederación General del Trabajo. En la exposición de motivos aparece la cita de la CGT como un interlocutor previo a la elaboración del proyecto de ley, y obviamente la voz de la Confederación General del Trabajo, la voz del abogado que representaba los intereses de los trabajadores en ese diálogo con el proyecto que llevaba el Ejecutivo, era de Norberto Centeno. Y en el articulado hay algunas cosas que quedaron del texto original y otras que no, pero lo que sí quedó en materia de huelga fueron dos cosas muy importantes, que después el golpe militar del 76 las borró. Una era que no se podía descontar el día de huelga. Estaba prohibido y obviamente tenían que restituirlo cuando la huelga había sido motivo por un acto ilegítimo del empleador. Y ahí obviamente se reconocía esto. Pero lo otro, también muy importante, es que ningún trabajador podía ser despedido porque, por razones de huelga, porque se consideraba un despido represalia. Y esto es muy importante también para garantizar el ejercicio del derecho de los trabajadores. Fíjense que
yo hasta ahora estuve repitiendo y reiterando que es una de las patas más importantes del derecho colectivo, pero ¿cuál es la herramienta del empresario, del patrón, para desarticular la huelga, que es algo propio del derecho colectivo? Atacando individualmente a los trabajadores. Y el primer ataque es el descuento salarial. El segundo ataque es la amenaza del despido. Es decir, esto que obviamente es algo que lo que hace es coartar la posibilidad del ejercicio de una libertad. En este caso que cité, que es reciente, de esta semana, salió el lunes, del juzgado 4, de la doctora Laura Castañino, del sindicato de docentes, ADEMIS, de la ciudad de Buenos Aires, donde Larreta le había descontado los salarios de los meses de abril de aquellos trabajadores que no habían concurrido y que reclamaban tareas remotas, ¿no? Virtuales. Y Larreta los intimaba a que se presenten a prestar servicio y le descontó los salarios de los días que habían hecho huelga. Es decir, los trabajadores se ponían a disposición para la prestación de tareas, pero para hacer trabajo remoto, no trabajo presencial, en defensa de su integridad psicofísica, su salud, ¿no? Para evitar los contagios, teniendo como respaldo el decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional. Pero sin embargo, igualmente Larreta le descontó los salarios. Este fallo, que salió a través de una medida rápida, que se llama medida cautelar, ordenó la restitución de estos salarios. Es un caso, yo creo que lo cité recién, ADEMIS, o sea, cité el caso de la Unión de Empleados de la Justicia, pero este otro, en todo caso, si quieren, se los paso después. Si bien es de primera instancia, hay que ver lo que dice después la Cámara, ¿no? Hay un montón de cosas previas, digamos, que pueden suceder en el camino. Pero este caso es interesante porque ordena al Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, a Larreta, que le devuelva los salarios a los docentes, que habían tomado como medida de fuerza, obviamente, no hacer tareas presenciales, ¿no? Pero es muy importante, por lo menos en este contexto de pandemia, teniendo un decreto, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional que está diciendo que estamos en la peor etapa, digamos, de los contagios y que presencialidad no garantiza. Porque yo creo que el gran problema no es tanto los protocolos que puede haber en el lugar de trabajo, sino los traslados. Es decir, los trabajadores necesitan trasladarse. Millones de personas van de el Gran Buenos Aires a la ciudad, a la Cava, permanentemente. Obviamente los lugares son el tren, los colectivos, ahí van hacinados, o sea, en un recinto cerrado. Por más ventanilla que esté abierta, la persona que yo tengo al lado me está respirando cerca, el barbijo no es suficiente. Y la provisión de los materiales también de protección a la salud no son tampoco por la empresa, con lo cual también hay una exposición grande, no solo en el lugar de trabajo, sino también en los traslados. Yo creo que el gran problema son los traslados. Pero bueno, más allá de eso, fíjense ustedes cómo en la práctica, en los hechos, aparece, digamos, esta situación, ¿no? De, por un lado, la defensa de las condiciones de trabajo, pero por el otro, la respuesta por el lado de coartar o cercenar el ejercicio de este derecho. Yo no sé, si quieren, hago un parate, porque si no yo sigo hablando y por ahí alguno se queda con alguna pregunta o algún comentario, así que lo que hago es hacer una pausa ahora para abrir la posibilidad de que alguien quiera hacer algún comentario de todo lo que hemos dicho y después continúo. Si les parece bien, si no, continúo. Sí. Así te damos un respiro de paso, David. Comentarios. Bueno, acá hay un gremio aludido, profundamente aludido, no creo que... Bueno, ahí en el chat puso algo, puso la fecha. Sí, Ariana, un comentario, por ahí lo puede ampliar. Pero me parece muy atinado, ¿no? Me parece un gesto del nuevo conflicto colectivo, ¿no? El conflicto colectivo que pone de resalto
la vida, ¿no? Como condición esencial, necesaria para el desarrollo del trabajo, y no los quiero hacer hablar si no quieren, pero hay dirigentes importantes. Y incluso para sumar a ese ejemplo del paro sanitario, que fue, yo creo que, bueno, muy no solamente contundente, sino significativo, ¿no? Porque como bien planteaba David, resultaba muy escandaloso incluso la inacción de la Corte frente a un sistema de trabajo que tienen los judiciales que muchas veces está lleno de arbitrariedades. Entonces, la verdad que el gesto y la acción colectiva fue muy pertinente y muy necesaria. A eso se le sumó también, complementando, creo incluso hasta el sentido en el que David lo aportaba, poco tiempo después la realización del primer paro virtual, ¿no? Cuando se comenzó con un sistema de teletrabajo mixto, pero mayoritariamente a distancia por teletrabajo, se hizo un paro por las condiciones del teletrabajo que, como ya hay bastante análisis realizado, la modalidad de teletrabajo en algunas áreas, la docencia y también el Poder Judicial, generaba condiciones terribles, ¿no? De conexión eterna, estar trabajando en el propio lugar donde se vive, conexiones múltiples, sin horario y sin límite. Entonces, bueno, complementando no solamente ese primer paro sanitario, sino también una medida concreta de huelga por condiciones de teletrabajo, ¿no? Sí, exactamente. Es interesante porque, bueno, el tema del teletrabajo se impuso de manera violenta, diría yo. Fíjense ustedes que todas las normas, tanto las que van dirigidas a los trabajadores del Estado como a los trabajadores privados, se utiliza el término buena fe, ¿no? Y uno sabe que en la relación de trabajo la buena fe es unilateralidad patronal, es decir, buena fe es que el patrón dice lo que hay que hacer. Implementar, digamos, la situación de no ir cuando corresponde, no que nos hagan los descuentos por días que no vamos a trabajar porque nos corresponde. O sea, no sé si se entiende la idea, David, que es lo que vos estabas comentando, que es a veces Sí, muy sí. difícil que el patrón acepte las reglas nuevas de la situación económica y sanitaria. No, yo creo que hay dos problemas serios. Por un lado, la distorsión que se genera a través de los medios masivos de comunicación, donde aparecen distintas noticias bastante confusas. El exceso de información, además de ser confusa, hay un exceso innecesario. Es decir, yo veo los números, anoche estaba mirando los números y digo, bueno, se fue Riverito con los números. Riverito, cuando hablaba de la lotería, no tenemos la lotería, pero tenemos los números de los muertos, el número de los contagios. Yo digo, ¿qué sentido tiene, no? Esa cosa permanente de machacar, y además con confusión, porque los números no son tan precisos, son en términos relativos, hay que ver cantidad de habitantes, no se puede hacer afirmaciones o conclusiones sobre números estadísticos en términos relativos. Es muy difuso y confuso. Por lo tanto, creo que más que informar, desinforman, y más cuando distorsionan, ¿no? No quiero entrar en detalles, pero respecto de lo que vos decías, genera también confusión en lo que hay que hacer frente a esta situación. Lo que sí me queda claro, y creo que en eso el movimiento obrero en eso tiene que tener en claro también algo muy importante, y que muchos gremios lo han llevado adelante. Por eso yo cité el caso de la Unión Empleado, porque eso lo hizo el año pasado, allá por marzo, por ahí, creo que por esa fecha empezó, digamos, la protesta y los reclamos.
antes que la Corte hiciera tomar alguna medida, el gremio ya estaba exigiendo. Y después aparecieron otros gremios, ¿no? Y más en el término de los trabajadores de salud, ¿no? Pero que en este sentido creo que hay algo importante, por lo menos como conclusión, es que en el ejercicio de la acción sindical, la defensa de vida y de trabajo de los trabajadores es fundamental. Y en este tema, todo lo que está sucediendo ahora, obviamente que es temporal, es excepcional porque estamos en pandemia, con lo cual todo el mundo es algo nuevo. Los sanitaristas más o menos empiezan a pensar qué es lo que se puede hacer, pero de ahí a cómo el resultado, no pueden garantizar resultado alguno de nada, con lo cual se hace difícil para aquellos que no tenemos demasiada información sobre el tema para saber qué hacer. Y esto es muy importante, que lo que prime sea la vida y la salud de los trabajadores. Y esto, los únicos que pueden llevar adelante esto o garantizar esto son los trabajadores organizados y la acción sindical. Del poder se puede esperar cualquier cosa, del poder estatal o del poder privado. De los patrones se puede esperar cualquier cosa porque lo que quieren es maximizar riqueza y no les importa la vida de las personas. Por eso me parece importante tener presente esto como un valor esencial. La vida y la salud de las personas es fundamental en todo esto. Así que creo que lo que vos señalás es uno de los grandes problemas o los grandes desafíos que tenemos por delante. Ahí en el chat dice... Álvaro está pidiendo la palabra y me mandó un mail, así que... Bueno. Y creo que Gabriel, ¿levantaste la mano también? ¿O no? Sí, quería hacer nada más un comentario. Bueno, vamos a dejarlo a Álvaro. Vamos a dejarlo a Álvaro primero, desde algún lugar de la paternal. Álvaro. Sí, David, tocaste un tema que yo tengo sensibilidad especial, que fue esa guerra bastante cruenta que hubo en el 2012 en la OIT, ¿verdad? Con la Comisión de Normas. Para los compañeros, lo que yo tengo entendido es que cuando se discutió el convenio 87, el famoso convenio de libertad de asociación, en el 48, en el proyecto original figuraba el derecho de huelga, pero como parte de la negociación hubo que sacarlo y dejarlo efectivamente flotando, ¿no? Que fue lo que siempre la Comisión de Normas después se utilizó. Aparentemente la OIT ahí tuvo que transaccionar, ¿no, David? Es una de las cosas que se le critican a Guy Ryder, que era nuestro director general, ¿no? Que tuvo que negociar alguna cosa. Por ejemplo, la presentación de los empleadores hablaba del derecho de huelga de los empleadores, ¿verdad? Del lockout. Y no hubo una desmentida neta sobre eso. Esto me trae a colación un texto que sí lo defiende, que es apabullante, y tiene que ver con el Cono Sur, con nosotros. En el 2002 hubo una conferencia que la OIT apoyó del grupo de empleadores, donde Derecho Viejo dijeron que era uno de sus derechos, ¿no? Abrir el capítulo de derechos de empleadores con eso en el medio. Así que ninguna mejor oportunidad que esta para preguntarte qué opinás de esta milonga, ¿no? Que abre todo un frente lateral, pero yo recuerdo que el propio Armida decía que había un derecho de los empleadores a hablar de sus derechos, y después se quedaba en silencio y decía, tenemos que discutirlo, ¿no? No sé qué opinás vos. Mi opinión es la siguiente, creo, yo lo asocié con una libertad, ¿no? Y también con esto que decía el trabajador como sujeto de preferente tutela. Hay un artículo de Elizondo que salió hace un par de fechas atrás, diciendo que el lockout o la llamada huelga patronal es ilegítima, porque se reconoce a los gremios y está en el capítulo de el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes garantizándole al trabajador. Por lo tanto, creo en ese sentido que la relación del concepto gremio con los trabajadores es directa, y eso no implica un derecho de los empresarios,
sí en el derecho a la realización del convenio colectivo, pero las medidas de esto que se considera como lockout, por lo menos en la legislación argentina, no está permitido. En el ámbito de la OIT, el concepto, que lo relaciona obviamente con la posibilidad de que las entidades empresariales se organicen, en ese caso, y en el caso de plantearlo, y en el caso de que se discuta esto, lo primero que hay que garantizar es que si es que se va a aceptar la posibilidad de la huelga patronal o el llamado lockout, primero tiene que haber una ley de asociaciones empresariales, porque no puede ser que quienes representan los intereses del colectivo de empresarios sean siempre 4 o 5 empresas, que son las que dominan el mercado y obviamente condicionan a través de esa negociación un poder dentro del mercado, y vos como economista lo sabés mejor que yo, que eso de alguna manera direcciona también la dominación del precio en el mercado, y eso lo que hace es excluir a las empresas más pequeñas en el rubro de la actividad que corresponda o que represente ese colectivo. Por lo tanto, en principio yo lo que diría es que no hay posibilidades de entender la huelga patronal o de medidas de acción directa. Lo que pasa es que si se desprende del derecho liberal, del derecho de asociarse libremente para el reclamo o pedidos de defensa de interés de un colectivo, ahí ya se relativiza. Pero sí recuerdo lo siguiente: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva del 2016, si mal no recuerdo, número 22, lo que ha dicho es que las empresas no tienen derechos humanos. La libertad sindical, vos sabés bien que es un derecho humano fundamental, es decir, está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana. Es decir, nadie puede negar el derecho o la libertad sindical como derecho humano. Y esta asociación entre derecho humano y libertad sindical y este concepto de huelga, si yo lo llevo al terreno de derechos humanos, obviamente, después de esta opinión consultiva, que si bien no es vinculante para los estados, sí es vinculante para la Corte Interamericana, de la cual le ha denegado a las empresas o a los patrones un derecho humano. No sé si se entiende lo que quise decir. Si no me expliqué bien, porque lo digo demasiado rápido, todo aquel que quiera hacer alguna pregunta sobre lo que acabo de decir, está abierta la posibilidad. Bueno, ¿se entendió, Álvaro, mi respuesta? Sí. Da para que la sigamos, pero vamos sí, a dejarlo así. Fue magnífico. Muchas gracias. Con un chardonnay de promedio. Bueno. Gabriel. Sí. No, yo quería hacer una... perdón. Sí. ¿Puede ser una preguntita más? Sí, te escucho, Gabriel. Sí, no, ya se fue de tema. Yo quería nada más hacer un comentario sobre lo que había mencionado del exceso de estadísticas y de números con respecto a la pandemia. Sí. Y creo que eso principalmente me parece que responde a una politización de la pandemia. Tal vez una forma de por ahí abstraerse un poco de eso sería buscar una fuente objetiva de información, digamos, como la Organización Mundial de la Salud, no sé, me parece que puede ser una forma de por ahí de no perderse con tanta información. No sé, eso nada más era un comentario que... No, pero es interesante lo que decís, porque bueno, a veces el exceso de información es para desinformar, ¿no? Claro. Pero es importante lo que acabas de comentar. Yo coincido con lo que decís. Es así. Bueno, gracias. No, al contrario. Un solo comentario, bueno, David, lo que dijo, para seguir lo que dijo Álvaro. Sí. Atención que este tema que se dio en la Comisión de Aplicación de Normas del año 2012 todavía no está cerrado, a pesar de que algunos juristas europeos entienden de que las reuniones especiales en Ginebra acerca de si el convenio 87, esa era la pregunta, contenía o no el derecho de huelga por aquello de los artículos, el artículo del programa de acción y el 8 y el 10, creo,
el convenio 87, yo creo que no es un tema cerrado. Ya que se ha querido en esa oportunidad es limitar fundamentalmente la tarea de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. Argentina siempre ha tenido mucho protagonismo en este tema. Y si bien hay otros instrumentos internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no?, que establece el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las convenciones que son fuente también, como vos decías, de la Corte, el sistema interamericano y demás, me parece que no es un tema a soslayar, porque el sector empleador lo que ha querido es justamente limitar este proceso, ¿no?, bajo este ataque. Tal es así que, yo hice un trabajo, una tesis sobre este tema, tal es así que cuando, digamos, se propuso elevar la cuestión a la Corte Internacional de Justicia, fueron los empleadores los que no se logró el consenso para elevar esta cuestión. Hay antecedentes en la Corte de Justicia de la Sociedad de las Naciones, que falló sobre algunos temas vinculados no al derecho de huelga, sino al derecho sindical, donde establecía justamente lo que la Corte estableció en los famosos fallos AT1, AT2, ¿no?, que en principio los órganos de interpretación, la interpretación auténtica, y si existe o no, en este caso, un derecho de huelga en los términos del convenio 87, es la interpretación que vinieron haciendo en forma sistemática desde hace 50 años o más los organismos de control de la OIT. Y hay una fuerte impronta en la Corte Internacional de Justicia de un internacionalista de nota que fue Roberto Ago, que fue además miembro, presidente del Comité de Libertad Sindical e integrante como internacionalista de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Digo esto para seguir reuniendo evidencias, fortalezas, datos, porque yo creo que el sector empleador siempre espera una nueva oportunidad para meter un nuevo zarpazo para limitar un elemento que ya es disruptivo de este sistema capitalista financiero, que es el derecho de huelga, ¿no? Tal es así que nosotros tenemos hoy un discurso, en líneas generales, donde confundimos el diálogo social con la ausencia de conflicto. La concertación, los esquemas de concertación, con la ausencia de conflicto. Es la herramienta motorizadora de la democracia y de las organizaciones sindicales, ¿no? Digo esto para también seguirlo teniendo en agenda. Gracias, David. Sí, lo que decís es así. Yo creo que tiene que ver, lo que se planteó en Europa es el tema de la libertad de comercio y el derecho sindical, en dos casos importantes, más por la cuestión de los trabajadores portuarios, pero que a mí me parece que esto también tiene que ver con el contexto político, ¿no? Es decir, creo que parece que, si bien es un gesto, ¿no?, una señal, pero no mucho, una señal, pero no mucho más que eso, no, hacía rato que uno no escuchaba semejante cosa. Y eso yo creo que es un cambio de época. Pero bueno, esto igual es para... Y esto es muy importante, porque si la Constitución está diciendo que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador o trabajadora, no es lo mismo que decir los derechos aquí enunciados son conforme a la norma que reglamenta su ejercicio. Hay una distinción ahí.
Con lo cual, los derechos económicos de las empresas, que es libertad de contratar, derecho de propiedad, ejercer toda industria lícita, tiene la relatividad propia del artículo 19, que reconoce una libertad, que es las acciones privadas, ¿no? Están sometidas a un público y no pueden perjudicar a un tercero. En esa lógica del artículo 19 de la Constitución, nosotros tenemos que pensar de que si hay alguien que me está ordenando ir a trabajar y todas esas libertades que tiene, de libertad de contratar, de cita, ¿no? Hay un límite, y ese límite es que tengo una norma del orden público que me tutela y me protege, y por otro lado, no me puede perjudicar esa acción, digamos, que lleva adelante como ejercicio de libertad que tienen las empresas. No me puede perjudicar, esto lo dice no me puede perjudicar, esto lo dice el artículo 19. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo siguiente, para la actividad privada, nosotros tenemos el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que da herramientas para proteger la integridad psicofísica de las personas que trabajan en un contrato privado de trabajo. Artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. Deberes de seguridad, higiene, observar las pausas. Bueno. Pero también tenemos, y esto a nivel general, el artículo 19, y el artículo 14 bis, condiciones dignas y equitativas de labor, y el artículo 19 que las acciones privadas no pueden perjudicarme. Con eso yo tengo en el Código Civil una herramienta directa que es el 1710, que es que yo puedo llevar adelante una acción preventiva, tendiente a evitar que se me ocasione un daño. Pero a su vez el Código Civil reconoce también el ejercicio de acción colectiva. Es decir, del 1710 en adelante, también la defensa de intereses colectivos. La reforma del 94 introduce esto en el artículo 43, pero esto yo creo que es una proyección también para darle titularidad a los sindicatos a reclamar, con fundamento en el 1700, acción preventiva. Es decir, una relación entre el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y la acción preventiva del 1710 en adelante del Código Civil. Si ven, es muy jurídico lo que estoy diciendo, pero me parece que como herramienta, porque en realidad el derecho es eso, son herramientas. Después, cómo las llevamos adelante es el viso de legitimidad que tenemos, no de legalidad, porque legalidad son las normas. Ahora, legitimidad es la acción que yo voy a llevar adelante en reclamo de que se me cumplan los derechos. Y ese camino entre el derecho puesto en una norma y la realidad se llama garantía. Es decir, en la medida que yo puedo realizar los derechos, estoy ejerciendo garantías. Por lo tanto, desplazar, digamos, de los objetivos es el mejoramiento de las condiciones laborales. Esta introduce algunos temas de condiciones laborales que me parece interesante en el tanto que obliga a la entidad sindical al menos a acercarse un poco más a la realidad de cada uno de los trabajadores en el lugar de trabajo. Y esto obviamente no todos los gremios, es decir, la mayoría de los gremios tienen presencia sindical, algunos relativa, otros menos, pero hay muchos centros de trabajo que no tienen representación sindical. Esto lleva a otro terreno, ¿no? Por ejemplo, hay un caso Villalba que sale allá en la época en que salió Álvarez con Cencosud, que es un caso de discriminación, de un trabajador que dice, bueno, voy a convocar elecciones de delegado en este laboratorio que hace 10 años que no se llama elecciones. Entonces lo que hace es, primero, avisar al sindicato, avisa a la empresa y al otro día lo despiden. Una acción. Pero si uno va a la ley sindical, este trabajador no tiene ninguna tutela, porque hasta que no hay un aviso formal de comunicación, de telegrama, está en medio camino, o sea, no llega a esa tutela. Uno podría ver que en el artículo 4 de la ley a esa tutela. Uno podría ver que en el artículo 4 de la ley sindical hay derechos individuales de los trabajadores o derechos colectivos que se le reconoce al trabajador individualmente considerado. Y el artículo 47 de la ley sindical reconoce a los trabajadores para impedir, digamos, cualquier acción que obstaculice el normal desenvolvimiento de la libertad sindical. Pero la jurisprudencia
y creo yo que en su momento Eduardo Álvarez se encargó de eso, de vaciar de contenido el artículo 47, no dando esta tutela. Por eso después entra por la ventana, por la ley antidiscriminatoria, como el concepto de opinión gremial, como diciendo, bueno, todos los activistas, personas que no tienen esa representación sindical, pero que ejercen dentro de la empresa por su trayectoria, por su reconocimiento, la posibilidad de reclamar, peticionar, y que no se vean limitados en el ejercicio de ese derecho. Esto se construye, obviamente, en el caso Álvarez, era un grupo de trabajadores que quería formar un sindicato. ¿Pero por qué quería formar un sindicato este grupo de trabajadores? Porque comercio no involucraba la representación sindical de los jerárquicos. Es decir, cuando el personal vio que la negociación colectiva del 2013 en adelante empezó a achicar la brecha entre el personal que estaba dentro del convenio colectivo y aquellos otros que eran jerarquizados, se le achicaba ese nivel salarial, dijeron, no, pero me conviene más ser cajero que ser gerente. No, yo quiero que... Entonces lo fueron a ver a Cavalli y Cavalli dice, no, mire, el estatuto no reconoce la representación de los intereses de ustedes. Por lo tanto, ellos querían negociar salario y dijeron, bueno, la mejor manera, vamos a lo que históricamente reconoce a la identidad de un colectivo de trabajadores, el sindicato. Cuando deciden formar el sindicato, la empresa lo despide. Pero no tenían formado el sindicato todavía, con lo cual no había ninguna tutela, ninguna protección de la ley sindical. Y ahí aparece la ley antidiscriminatoria. Aparece reconociendo la tutela que no se puede despedir por opinión gremial. Pero en el caso Villalba, que comenté antes, que es de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, sale una semana después del caso Álvarez, es muy interesante porque este trabajador lo único que quería es que se convoque a elecciones de delegado en el laboratorio. Y ahí uno de los votos introduce lo que dice la ley de contrato de trabajo, que es motivos gremiales. ¿El motivo gremial cuál era? Era querer llamar a elecciones de delegados en el lugar de trabajo. La pregunta es, ¿por qué quiere los trabajadores? Y porque es la forma de tener presencia sindical en el lugar de trabajo. En lo cotidiano, el sindicato está muy lejos. Es decir, si yo no tengo presencia en el lugar de trabajo, es muy difícil que el trabajador individualmente se acerque a la entidad sindical. Uno podría pensar, bueno, se acerca a través de la afiliación, ¿no? Y si no está afiliado, que se joda. Y esto realmente es un problema, porque el colectivo laboral es algo muy importante para la construcción del movimiento obrero. No podemos pensar en este sentido, en esta dicotomía, ¿no? Es decir, bueno, está por fuera, por lo tanto no tiene ningún derecho. Ahí me parece que en este sentido, el ordenamiento jurídico lo que ha tratado es rescatar a estas personas que quieren meterse dentro del sistema y que en el camino o en el trayecto, obviamente, el empleador o el patrón le impide esa posibilidad. ¿Y por qué que quiere meterse en el colectivo de trabajadores? Y quiere meterse en el colectivo de trabajadores porque es la forma de llevar adelante un conflicto. Es decir, no pueden los trabajadores hacerlo de manera unitaria o en soledad. Y esto es cuando ocurre esto es porque ganó el empresario. Cuando hay atomización de los trabajadores, ganó la patronal. Y esto es obviamente, si uno no lo piensa en términos de colectivo de trabajadores, en términos de la representación genuina de la defensa de los intereses de vida y de trabajo, la realización, digamos, o la posibilidad de que ese conflicto lleve a la necesidad de sentarse a negociar y suscribir un convenio colectivo de trabajo o un acuerdo colectivo entre la entidad sindical y la patronal, no va a ser posible. Por eso es importante, no se puede prescindir de esas tres patas, ¿no? Es decir, entidad sindical, conflicto y convenio colectivo de trabajo. Yo sobre este aspecto, que obviamente lo asocio siempre a la libertad sindical, o como, por lo menos como concepto amplio, obviamente a partir de que está reconocido en la Constitución aparece como derecho constitucional, una expresión bastante clara, que ahí es donde empieza, digamos, a reconocerse a las entidades sindicales, pero que esas entidades sindicales, en términos jurídicos, por lo menos de la Constitución, se habla de gremio,
¿no? Y cuando uno va a la ley sindical, es decir, la 23.551, la ley de asociaciones profesionales, lo que va a encontrar es que el artículo 31, que habla de los derechos exclusivos de los sindicatos con personería gremial, no surge allí el derecho de huelga, sino que habla de, obviamente, de una, digamos, en varios incisos reconoce la defensa del interés colectivo y la de la suscripción de la negociación colectiva, ¿no? Intervenir en la negociación y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y la seguridad social. Sobre esta base, recuerdo que Rodríguez Mancini decía, bueno, el único que puede llevar adelante una huelga entonces es el sindicato con personalidad gremial. Él decía esto, obviamente, él defendía los intereses de la patronal, fue asesor además de haber sido juez, después, cuando se jubiló, empezó a asesorar empresas. No recuerdo haber asesorado sindicatos, sí recuerdo que fue el abogado de Bisotti, pero bueno, era un trabajador jerárquico Bisotti. Lo cierto es que él decía que solamente se reconocía, pero fíjense que lo hacía de manera indirecta, porque el artículo 31 no habla, ¿no?, como derecho exclusivo del sindicato con personalidad gremial, sí para la negociación colectiva. Y esto obviamente genera también discusiones del modelo sindical, ¿no?, una serie de situaciones que a partir del fallo ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, empieza como a atacarse al modelo sindical argentino en cuanto a la idea de unicidad promocionada. La Organización Internacional del Trabajo al respecto ha hecho una serie de observaciones. No ataca al modelo en cuanto a que la mayor representatividad se le reconozca a un solo sindicato. Lo que dice es que la diferencia en aquel que tiene esas preferencias sean excesivas, ¿no? Y reconoce como excesivas aquellas que están vinculadas a la tutela del representante sindical, al tema de la recaudación, al tema de la elección del delegado que represente a los trabajadores. Es decir, una serie de puntualizaciones que hace la OIT respecto de la ley sindical en sí misma, pero no en cuanto al modelo de unicidad promocionada, eligiendo a una entidad sindical con mayor representatividad para la defensa de los intereses del colectivo de trabajadores frente al Estado, frente a organismos internacionales y para la negociación colectiva. O sea, que esas tres características, la OIT no ha hecho observación, al contrario, las reconoce como que no son incompatibles con el convenio 87. Sí, las otras que mencioné, y derivado de esto, podemos pensar también que el tema de la huelga es algo más amplio. Y aquí va una cuestión ya para cerrar, que no existe ninguna norma expresa, al menos, que regula el tema de huelga, y en esto vamos al artículo 24 de la 25.877, que es una ley de marzo de 2004, donde regula la huelga en servicios esenciales. ¿Qué son los servicios esenciales? Aquellos que pongan en peligro la vida, la salud y la seguridad de las personas, y obviamente no puede ser esto definido con carácter previo, salvo algunas actividades que están enumeradas taxativamente, pero no hay ninguna que uno podría decir que con carácter previo va a determinar como esencial. Y obviamente no prohíbe la huelga. Lo que hace es dar una reglamentación para que no genere este peligro, digamos, en cuanto a poner en riesgo la vida, la salud y la... Yo ya tengo que ir terminando y para terminar voy a leer un poema de Gioconda Belli, una nicaragüense. Dice: huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, piernas, de cabello, una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros de palomas, de choferes de flor, de técnico,
de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance, tenga el reloj, las fábricas, el plantel, los colectivos, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Muchas gracias, David, muy emotivo, más para estos momentos donde faltan esa necesidad colectiva que tenemos todos del abrazo, del sueño colectivo que se hace presente, recordando a los que no están. Ya nos quedamos sin tiempo, no sé si hay alguna pregunta, por los que se tengan que tirar. Martín, si querés decir alguito chiquito, y Sí, después a David como se merece. Tal cual, aprovecho 2 minutitos que tengo que, hablando de clases virtuales, tengo ahora a las 8 y piquito clases por WhatsApp, como damos acá en la provincia de Buenos Aires, sin computadoras y sin internet en los barrios. Tenemos aulas WhatsApp. Me parecía, bueno, clarísimo lo de David, me iba ayudando a releer los 3 encuentros anteriores. Quería compartir cómo yo fui enhebrando los 3 encuentros anteriores con este. Primero me pareció fundamental esta concepción del derecho colectivo asentado en 3 patas, ¿no? La organización sindical, el conflicto y el convenio colectivo, que